Nosotros, mientras tanto, vamos a conversar con nuestro primer invitado, con el señor Carlos Fernández. Él es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenas noches, señor Fernández. ¿Cómo interpretamos, la cuestión de confianza a la luz del artículo 133, precisamente de la Constitución? Es decir, a estas alturas nos preguntamos, ¿se puede hacer cuestión de confianza? Creo que todos coincidimos en que sí se puede hacer cuestión de confianza porque es un mecanismo democrático. Pero ¿en qué términos se debe plantear esta cuestión de confianza? Yo coincido contigo y creo que todos los peruanos sabemos que la Constitución dice que sí se puede pedir cuestión de confianza y que sí se puede cerrar el Congreso. Eso está clarísimo. Y que el Congreso no está obligado a aceptar la propuesta del Ejecutivo y si no la acepta, pues cierran el Congreso. Eso dice la Constitución, ¿no? Ahora, el tema de fondo, no porque estas son cosas legales, ¿no? Pero el tema de fondo es si queremos o no queremos la reforma política, ¿no? Y en realidad el Poder Ejecutivo, Vizcarra y Del Solar y sus ministros han hecho estas propuestas de reforma política porque el Congreso no quiere hacer la reforma política. Y la prueba de ello es que, como todos sabemos, cuando empezó el gobierno de Kuczynski, en el Congreso controlado por 73 fujimoristas, se nombró una comisión de Patricia Donaire, encabezada por la congresista Patricia Donaire de Fuerza Popular en ese momento, para que haga justamente la reforma político-electoral, ¿no? Y ella efectivamente convocó a todas las bancadas, a todos los partidos, trabajaron meses, se gastaron un montón de plata en asesores y produjeron un documento importante, un proyecto de ley de reforma político-electoral. Más de 450 artículos. ¿Qué pasó? Que el Congreso, la mayoría del Congreso, agarró el proyecto de ley llamado Código Electoral, que era un buen trabajo, había reunido todas las leyes electorales, las habían juntado, las habían articulado, las habían mejorado, habían hecho cambios y reformas importantes. Es decir, desde esa época ya se está discutiendo este tema. ¿Y qué hizo el Congreso? Agarró la ley que ellos mismos hicieron del mismo fujimorismo y lo tiraron a la basura. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la reforma política, porque eso significa que los partidos que ahora nos gobiernan, cuyos jefes casi todos están presos, quieren seguir gobernando el país. Y la reforma política es para permitir que otras fuerzas políticas, otros partidos, otra clase política entre al escenario y no sigamos en esta mugre de política que estamos viendo ahora. Ya, pero estos 5 proyectos que tienen que ver con inmunidad parlamentaria, con financiamiento de partidos, con el tema de paridad, ¿no? ¿Van a cambiar realmente los problemas del Perú? Es decir, estos cinco proyectos van a terminar con la corrupción en el Perú, que es lo que ha prometido, digamos, en el discurso esta mañana Salvador Del Solar, o lo que ha ofrecido, lo que ha garantizado que va a suceder? Mira, la magia no existe en política. O sea, con una varita mágica tú no das leyes y ¡ping! Y todo lo malo se vuelve bueno. Eso no existe en la vida, ¿no? Entonces, lo que sí existe es la posibilidad de hacer reformas políticas para que entren otros políticos que no bloqueen, no se peleen todo el día unos con otros y no vayan presos y se dejen a robar como lo están haciendo ahora. ¿Cuántos presidentes presos tenemos? Como 5, más ministros, viceministros, generales, olvídate, alcaldes, casi toda la clase política. Gobernadores. Y ellos no quieren hacer cambios, no quieren mejorar la salud, no dejan gobernar a los ministros, los censuran, los interpelan. Entonces así no se puede gobernar. Acá se andan peleando todo el día. Y el pleito viene del Congreso. Como sabemos, Keiko Fujimori se quedó picona y empezó a obstruir, a destruir el gobierno de PPK. Y bueno, y no quiero repetir la historia. Entonces, eso es lo que ya no queremos. Los peruanos ya no queremos eso. Entonces hay que hacer una reforma política que permita que entren en la política nuevas caras, nuevos partidos, nuevas propuestas, con otra mentalidad, otra generación, probablemente, que se vayan toda esta generación, o casi todos, a su casa, que queden los mejores, pero que entre otra generación de que no vea la política como una forma de hacer plata, de robar o de estar peleándose todo el día, sino que colaboren en beneficio del desarrollo del país. De acuerdo, pero la postura que hay es de defensa al fuero parlamentario, es decir, los congresistas no quieren que
un poder... Yo no creo que es eso. Ellos no están defendiendo el fuero parlamentario. Ellos están defendiendo bloquear la reforma, están defendiendo sus intereses para seguir en el poder. Eso es lo que están haciendo. Pero se están jugando su permanencia en el poder, porque si bloquean la reforma política, van a disolver el Congreso, y como ha dicho el congresista Eresi, a él no le importa perder su quincena. O sea, él lo ha dicho ahora en su intervención. A mí no me importa perder mi quincena, mi mensualidad, no me importa perder mi sueldo. Lo que no voy a permitir es que un poder se monte sobre otro poder. Pero voy a pedirle un minuto, por favor, porque estamos en vivo y en directo nuevamente conectados con Karina Reina Farge desde el Congreso. Ella se encuentra con el congresista aprista Mauricio Mulder. Karina, contigo. Así es, Carla. Sin duda, uno de los protagonistas de la jornada ha sido el congresista Mauricio Mulder. Le agradezco que esté con nosotros en ATV+. Congresista, usted fue una de las personas que abrió el debate, ¿no? Y escuchamos duras críticas en contra del gobierno. También hemos visto, pues, que su discurso ha tenido rebote en redes sociales y han habido también críticas porque usted ha dicho abiertamente que el presidente ha mentido al país, también ha calificado como inepto a este gobierno. ¿Se ratifica? Bueno, a ver qué cosa hace este gobierno. Todos los indicadores en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, que ustedes siempre todas las noches nos los pasan en la televisión, son de escándalo, pero nunca lo oigo al presidente de la República hablar del tema, ni al señor del Salvador del Solar hablar del tema. En temas de cómo se ha enfriado la economía, por ejemplo, no dicen nada, nunca hablan solo hablan del Congreso. Se va a Piura, se va a Moquegua, se va a Iquitos y ahí del Congreso, Congreso, Congreso. Entonces quiere decir que lo único que le obsesiona al presidente de la República es el fácil deporte de pegarle al malo de la película, que es el Congreso, para tener la satisfacción de subir en las encuestas. Y eso es una irresponsabilidad. No gobiernan, no están haciendo nada en ningún sector. Nunca vemos a los ministros dar informe de lo que pasa en su sector. Tenemos escándalos como el tema del peaje, tenemos escándalos como el tema de las bambas que no se resuelve, la inversión se está retrayendo. Yo leo el diario Gestión todos los días y todos los días, que es un diario serio, empiezan a decir cómo se está desacelerando la economía. Nada, no hablan de eso. Lo único que les interesa es el proceso político que va a haber en el año 21, por favor. Eso no es para hoy día, es para que en el año 21 haya un Congreso con personas que no tengan inmunidad y que supuestamente eso es la gran reforma política. Entonces, a eso voy yo, que el tema de fondo del Perú no lo tratan y nos están arrastrando a todos a discutir temas que no son los más importantes. Miembros de su bancada han señalado que... Sí, Carla. Sí, quería preguntarle... No, creo que es tu propia voz que está saliendo. Ahí está, sí. Congresista Mulder, buenas noches. Sí, es mi voz, es mi voz. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sin Rodeos. Usted ha advertido en primera que piensa denunciar constitucionalmente al primer ministro Salvador del Solar, y con esto, bueno, lo que pasaría es que vendría la censura inmediata a todo el gabinete. Entonces, tenemos que ya esperar que si se da una cuestión de confianza, si se aprueba el día de hoy, lo que va a venir después es la modificación de las reformas políticas, es decir, que se van a alterar ahí en su esencia. Eso es lo que va a pasar. A ver, yo lo que he dicho es que si el señor del Solar, digamos que ese escenario que tú has señalado se vota verde, o sea, se va con la confianza. Iniciamos la discusión de los proyectos, no salen como a él le gusta, y él sale con una declaración y dice, no es confianza, la consideramos que el sí no es sí, sino no. Allí se hace merecedor a una acusación constitucional porque estaría vulnerando la Constitución, no respetando una decisión del Congreso. No caería el gabinete porque no es un tema de censura, es un tema de acusación constitucional por su responsabilidad, si es que eso ocurre, si es que inventan una supuesta norma que no existe, en el sentido de decir, no, ese voto de confianza que me diste ¿qué día estamos? Estamos 4 de junio, no es de confianza, es de no confianza. Eso no lo pueden hacer, pues no lo pueden interpretar, no tienen esa atribución, no existe ninguna norma que se los permita, y si entonces lo hiciesen, estaríamos en ese escenario. Ahora, yo lo que creo es que
el mejor escenario sería que hubiera confianza y debatiésemos y nos permitiesen sacar las normas como corresponde. ¿Por qué? Porque eso es lo que beneficiaría a la democracia y al país. Pero si ellos van a estar en la posición de que solo se debe votar lo que ellos dicen, entonces esto se va a seguir cayendo. Y la responsabilidad va a ser del gobierno, porque el deterioro de la política deteriora también la economía. Pero el primer ministro Salvador del Solar se refirió a este asunto y dijo que ellos estaban llanos a, digamos, esperar que se enriquezca este tema del debate con aportaciones de las diversas bancadas. Es decir, sí se ha referido al tema. Por ejemplo, el congresista del Castillo dijo que estaba preocupado porque no había sido muy claro en este asunto en cuanto a los términos de cómo se van a aprobar estas reformas. Pero sí ha dicho que están llanos a que sí se produzcan modificaciones, ¿no? Se podría interpretar eso, por lo menos. No sé por qué pero tanto ojalá temor. que las modificaciones les gusten, pues, porque si hacemos modificaciones que no les gustan, entonces nos van a venir con la espada de Damocles y decir, ah, no, entonces lo cerramos. Eso es lo que no se debe aceptar porque la democracia no lo permite. La verdad es que hay proyectos que pueden ser buenos. A mí, por ejemplo, el de establecer que el financiamiento ilegal sea delito, a mí me parece perfecto. No hay ningún problema, votamos a favor. La paridad, mire, yo intrínsecamente considero que el voto es más importante que la biología, digamos, para decirlo, pero si es un tema que genera consenso no me voy a oponer tampoco, porque además es una tendencia mundial. Pero, por ejemplo, en las elecciones internas de los partidos políticos, eso es simplemente ignorancia de parte del grupo que lo ha propuesto, porque que todos los ciudadanos obligatoriamente vayan a votar y escojan dentro de un partido político una interna. ¿Sabe cuántos candidatos se inscriben? En el partido aprista la última vez se inscribieron más de 200 candidatos a Congreso. ¿Cómo va a ser un elector para poder encontrar ahí su voto preferencial si los 200 pudieran hacer campaña para que pudieran hacerse conocidos? Es casi imposible. O sea, ellos no miden cómo es la dinámica interna de los partidos y además eso debilitaría a los partidos porque los partidos no deben ser clubes electorales, deben ser partidos donde hay dirigentes, que es otra cosa, o sea, personas que sepan dirigir sectores sociales y puedan venir al Congreso con cierta experiencia. Eso no lo contemplan, ahí no vamos a votar a favor de eso de ninguna manera. Entonces, esas cosas, el señor Salvador del Solar, que nunca en su vida ha militado en un partido político, no tiene derecho a venir a imponérnosla. Porque nosotros conocemos las cosas mejor que él, por lo menos en ese tema, ¿no? Él conocerá de muchas otras cosas que nosotros somos ignorantes, pero es evidente que no puede venir a imponerlas. Eso es lo que nosotros reclamamos del Poder Ejecutivo, que sean tolerantes con lo que el Congreso decida también. Pero sí es consciente que hemos llegado, digamos, a esta situación extrema porque ustedes han dado todas las señales de no querer desarrollar, digamos, tomar la reforma política como una bandera propia. A ver, no, mira, Carla, hemos tenido un referéndum en el mes de diciembre gracias al Congreso. O sea, claro, presionados por el Poder Ejecutivo, pero si el Congreso no votaba como votó, no hubiese habido referéndum. O sea, hemos aceptado ya del Poder Ejecutivo y del señor Vizcarra que se cree la Junta Nacional de Justicia como la gran solución a los problemas de la justicia y la corrupción. Pero al final, ¿qué cosa es? Casi lo mismo. O sea, es el CNM con otro nombre y encima solamente 3 pasaron el examen. Y aunque pasen 5... es más de lo mismo, no hay una auténtica reforma, no se han modificado las estructuras del Poder Judicial. Se ha establecido de que ahora se va a financiar los partidos políticos con dinero público. Bueno, ¿eso es lo que la gente quería? Estoy seguro que no. Han votado 68% a favor, pero estoy seguro que la mayoría no sabían qué era. Se había aprobado el Senado a su propuesta y después ellos mismos dijeron ya no se vote por el Senado. Entonces, ¿el Congreso? Al contrario, ha sido excesivo. Se les ha aceptado todo lo que ellos han propuesto. Se ha ido a referéndum para que nos quiten incluso la reelección. Ya hemos firmado nuestra no reelección. ¿Cómo pueden decir ahora de que el Congreso no ha sido colaborativo en ese sentido y que somos obstruccionistas? No, lo que buscan es que como se tiene un Congreso débil, seguir utilizándolo como piñata para poder tener popularidad. Y hay que respetar también las instituciones democráticas del país. Congresista, ya para cerrar, usted emplazó al presidente Vizcarra a que exhiba sus manos para ver si están limpias. Usted ha dicho que, de hecho, no lo están. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando se habló de que tenía 40 y tantos casos, de hecho, han habido...
No están archivados, porque si no él no habría enviado una carta poniéndose a disposición, si estuvieran archivados a disposición de quién se está poniendo, salvo que entiendo que usted tenga mayor información. En primera y en segunda instancia. Ya. Correcto, pero yo lo he escuchado en varias oportunidades al congresista Víctor Andrés García Belaúnde formularle cargos bastante serios en el tema de Chincheros, en el tema de Conirsa, en el tema de Obrainsa, en el tema del Club de la Construcción, que tiene sin duda alguna que esclarecerlos, como todo el mundo tiene que esclarecerlo. Bueno, muy bien, muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Gracias, y igualmente. Hasta más adelante. Gracias, Karina, por este enlace. Solo para cerrar la idea, señor Fernández, es verdad que nosotros queremos políticos honestos, sí, haciendo política, pero también queremos políticos capaces, ¿no? También es válido el cuestionamiento que hacen los congresistas respecto al desenvolvimiento del Ejecutivo, a lo poco eficientes que están siendo con la ejecución del gasto. Queremos políticos honestos y capaces de ejecutar con eficiencia el dinero presupuestado en obras. Sí, mira, el problema de este Congreso, yo creo que todo el país lo sabe. Primero es que es un Congreso corrupto. La mayoría que dirige este Congreso es corrupto. La jefa de la mayoría está presa. El segundo, su vocero... Pero no está sentenciada. Ella está presa por peligro procesal. Su secretario general, Joaquín Ramírez, el jefe de su partido, investigado por la DEA por narcotráfico y por lavado de activos en Perú. Su jefe de ética nacional, socio de un narco colombiano. Y así podemos seguir hablando de la cúpula del partido que gobierna. Entonces, por un lado, estamos hablando no de un Congreso ideal, no. Estamos hablando de un Congreso corrupto y que no ha dejado gobernar. ¿Y por qué no ha dejado gobernar? Porque antes de que jure Kuczynski las elecciones, y esto es importante para que la población entienda por qué estamos metidos en este problema, porque queremos salir del problema. Pero ¿cuál fue la causa del problema, el origen? 2 días antes que Kuczynski juramente como presidente del Perú, los fujimoristas dijeron: el primer poder del Perú, el primer poder político del Perú es el Congreso. Y no es verdad. Según la Constitución, los 3 poderes son iguales. Y si el primer poder es el Congreso, pues el Congreso va a gobernar. Y el mismo día, los 2 días, Keiko declaraba el 28 de julio, Fuerza Popular va a gobernar desde el Congreso, va a ejecutar su plan de gobierno. Entonces, o gobierna el Congreso, o gobierna el presidente y el Poder Ejecutivo. ¿Qué dice la Constitución? Que quien debe gobernar es el presidente de la República y sus ministros. Y quien debe dar las leyes es el Congreso. Pero ni siquiera los congresistas oficialistas respaldan las iniciativas del presidente Vizcarra. No tiene un brazo político ese es otro tema. Que lo ayude a consensuar. Mira, ningún partido político es fuerte en estos momentos, ninguno. Fuerza Popular. Solo Fuerza Popular, Dime tú. a pesar de que ha perdido 20 congresistas, todavía sigue siendo una mayoría yo creo que hay una visión poco clara. Acá aquí tengo la noticia del diario El Comercio, ¿no?, del 2016, de 73 congresistas de Fuerza Popular del Fujimorismo, solo 11 eran del partido, 11. Es decir, los 62, la gran mayoría, eran independientes que ni se conocían. O sea, ni siquiera Fuerza Popular es un partido organizado. Son gente que ha comprado su curul al mejor postor. Hay 21 narcocongresistas, 21, según Jaime Antesana, el mayor experto en narcotráfico del Perú, de los cuales 10 dice que son jefes de firmas. ¿No? Estamos hablando de ese Congreso, donde ningún partido, es la verdad, ninguno, es bien organizado, es sólido y tiene presencia nacional. Ninguno. Los otros tampoco. Es un problema de todos los partidos y de Fuerza Popular también. Lo que pasa es que nos han vendido, que son un partido fuerte, organizado, y no es verdad. Ok, pero digamos, sí, podría ser que tenemos un pésimo Congreso, pero finalmente se van a ir. En 2 años y medio ya se van. Pero una situación extrema como disolver el Congreso y que el presidente Vizcarra, digamos, se empodere de esa manera, podría llevarnos a una situación mucho más difícil de equilibrar, ¿no? El equilibrio de poderes también es importante. Así es, pero el problema es que ellos no se van a ir. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo es congresista el señor Mulder? Hace 20 años. No se van.
¿Por qué? Porque han creado ellos mismos las reglas de juego para elegirse y seguir robando y aprovechándose de nosotros. Entonces ya la gente se hartó. Yo coincido contigo que lo que debería suceder es que el Congreso apruebe la reforma política. El problema es que ya hemos visto que cuando ellos han organizado su comisión, han aprobado su ley, no la han querido aprobar. Ellos mismos su propia ley. Entonces está claro que ellos no quieren hacerlo. Y si la van a hacer, como yo quisiera y como la mayoría de los peruanos quieren, es a empujones y bajo presión, como está sucediendo. Ellos ya tuvieron su oportunidad, el Congreso, de hacer su reforma y no quisieron. Y yo creo que van a hacer todo lo posible por distorsionarla, porque no les conviene. Muy bien, que se muy haga, bien. ¿no? Muchísimas gracias, señor Fernández, por haber estado con nosotros. Yo me quedo con una reflexión del congresista Iberico de APP, precisamente la bancada que ha llevado al Congreso a 2 congresistas con juicios abiertos y con sentencia en primera instancia. Lo que ha pedido Luis Iberico es que a los congresistas, a todos los congresistas, que cuenten hasta 10 antes de dar un paso donde no sabemos quiénes van a ganar. Así que respiren, piensen bien antes de emitir su voto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos enseguida con más información en vivo. Desde el Congreso tenemos ya enganchado al congresista César Vázquez para que converse en instantes conmigo. Regresamos de inmediato. Gracias.